Leonardo da Vinci fue un hombre muy famoso por sus pinturas y su forma de ver la vida y sociedad. Pero hay una parte de esta vida que la dedicó a otra disciplina que ha dejado sorprendido a muchos. ¿Te gustaría saber más sobre él? Quédate aquí en Historia de la Ciencia para Todos. Leonardo no solo era pintor, era un científico. El arte como la ciencia le eran de suma importancia e hizo varias incursiones en botánica, óptica, geología, etc. Pero en el campo que más profundizó fue en la anatomía. Al morir a la edad de 67 años, había unos dibujos, por así decir, con una escritura al revés que a nadie en ese momento le eran importantes, lo que hizo que cayeran en el olvido, y esos dibujos eran nada más y nada menos que un tratado de anatomía que tenía pensado publicar y que, como muchos proyectos, se quedó así. Unos años atrás, en 1543, en el volumen de anatomía, ya había puesto imágenes del cuerpo humano para la comunidad científica. Había observado mecanismos, es decir, movimiento de la mano y patologías, un hígado con cirrosis, arterias con oclusiones, etc., que tardaría mucho tiempo en volver a ser observados. Hay que también mencionarlo en aquella época. Se hizo una exposición hace no mucho tiempo de sus 87 hojas donde se plasman sus dibujos, de los que aproximadamente hizo 550 y solo salió una parte. Algo muy sorprendente, insistimos, para la época en la que él vivió y sin la tecnología con la que hoy se cuenta. Como todos, sus dibujos pasaron por varias manos y entre tantas ventas y de aquí por allá llegaron a las manos de Carlos II, el cual amasó en su poder la mayoría de los trabajos de Da Vinci. Pero continuamos con este genio en esta última parte de su vida. El señor Leonardo creó prácticamente de la nada una forma de dibujar el cuerpo humano que estaba a años luz de lo que en ese momento había. Gracias a sus conocimientos de ingeniería y arquitectura, le permitieron concebir perspectivas y secciones. Su mente y sus exactas manos presentaron una estilizada anatomía humana. Si tomamos en cuenta que los músculos, huesos, órganos y demás pues están pegados sin separaciones entre sí, y la solución fue que él mismo diseccionara, y se sabe que trabajó con unos 30 cadáveres, pero no de manera ilegal, como muchos podrían pensar. Estos cadáveres tenía acceso a ellos gracias a que eran estos hombres ejecutados o porque no eran reclamados por los familiares. Estos les eran útiles para su extenso trabajo que nos dejó para las siguientes generaciones. El tratado que él tenía en mente también incluía dibujos del cuerpo femenino, pero había unos detalles que no eran del todo correctos. Pero ¿quién es uno para juzgar algo tan innovador y detallado por lo que ya habíamos mencionado? Y bueno, pues estos detalles están en el aparato reproductor de la mujer, el útero, que tenía más semejanza a los de una vaca, asumiendo que era parecido al del resto de los mamíferos. De igual manera, los bebés los rodeaba de una placenta múltiple, propio de las vacas, cuando los humanos solo tienen una, y las leyendas de sus escritos incluían también cuestiones del pensamiento filosófico, es decir, una sola alma gobierna estos cuerpos que ambos compartían, deseos, miedos, dolores, etc. El misterio siempre ha estado dentro de la vida de Leonardo, y bueno, pues muchos, al ver que escribía de manera invertida en sus dibujos sobre anatomía, pues pensaban que había algún código o algo así por el estilo, pero el autor y restaurador de la Royal Collection, Martin Clayton, bueno, pues dio la respuesta de que lo hacía de entrada porque era zurdo, y segunda porque de alguna forma no se corría la tinta, así que no existe nada mágico, misterioso dentro de estos dibujos o tratados de anatomía que él quería hacer.
Leonardo supo de verdad hacer este tipo de trabajos y bueno, podemos decir que estas imágenes tienen casi la misma precisión que una resonancia magnética. Celebrada por los patólogos, es lo que plasmó sobre la columna vertebral, o lo que creó, lo que dibujó, como ustedes quieran verlo, con sus ligeras curvaturas. Da Vinci entendió a la perfección los intríngulis del corazón. Fue el primer científico en percatarse del abrir y cerrar de las válvulas cardíacas, y sus diagramas son tan exactos que un hospital de Londres los ha empleado como guía en el quirófano. El proyecto de Leonardo era muy ambicioso para su época: trazar el mapa del cuerpo humano que comprendiera el feto, el hombre, la mujer, los efectos de la edad, los mecanismos de movimiento, el funcionamiento de los sentidos, y se atrevió incluso con un dibujo plasmar en donde aparecen un hombre y una mujer, seccionado, claro, en plena cópula. Y se le consideró en algunos fallos o en algunos toques, podríamos llamarle así, pues las supersticiones que acompañaban a su época. En el citado ejemplo del pene y el útero están conectados con una médula espinal por un conducto por el que viaja el espíritu animal o el alma, entre otros ejemplos similares. Aquí lo más importante es preguntarse o hacerse las siguientes cuestiones. Si estos dibujos se hubieran publicado en el momento en el que él murió, ¿qué hubiera pasado en la historia de la medicina? Estamos hablando de aquel entonces. Estas imágenes comenzaron a tener o a captar la atención de las personas por ahí del año de 1900, y hoy se muestran estos dibujos al mundo en donde aparece un hombre dedicado a la ciencia más que a la conspiración, como muchos le han hecho creer a la sociedad. Tenemos un hombre científico que también dedicó muchos años de su vida al tratado de la anatomía del cuerpo humano. Pero a final de cuentas, la última palabra la dejamos en ti. Si el video te gustó, nos encantaría muchísimo que nos regalaras pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal. Compártelo con tus amigos, con tus amigas. Déjanos tu aportación en la caja de comentarios. También queremos aprovechar para agradecer que hemos llegado a los 10,000 suscriptores. Muchas gracias por la confianza. Gracias por las aportaciones que han hecho a este pequeño canal que va creciendo. Y bueno, pues esperemos ir mejorando semana con semana. Y bueno, que los trabajos sigan siendo de interés para todos nuestros suscriptores. Esto fue Historia para Todos.